El rugido del río ahogaba los desesperados maullidos del pequeño lince, mientras la corriente arrastraba su frágil cuerpo contra las rocas cortantes, sus garras desgarrándose al intentar aferrarse a cualquier superficie. Sus ojos ámbar, inundados de terror puro, captaron la silueta de un extraño al borde del agua cuyas próximas acciones determinarían si viviría para ver el amanecer. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde dónde estás viendo. Vamos a empezar. El río Ebro rugía con furia incontrolable después de 3 días de lluvias torrenciales. Sus aguas, normalmente tranquilas y cristalinas, se habían transformado en un monstruo marrón que devoraba todo a su paso. Los habitantes de la pequeña aldea de Villaroble, enclavada en las montañas del norte de España, observaban con respeto y temor cómo la naturaleza demostraba su poder implacable. Miguel Alonso ajustó los prismáticos mientras recorría con la mirada la orilla opuesta del río. A sus 42 años, llevaba más de 2 décadas trabajando como guardabosques en la Reserva Natural Sierra de Encinas. Conocía cada rincón de estos bosques, cada criatura que los habitaba y cada capricho del clima local. Sin embargo, las inundaciones de esta primavera habían superado cualquier previsión. «Veo algo moviéndose allí, entre esos arbustos», murmuró, entrecerrando los ojos para enfocar mejor. Su compañera, Elena Vidal, una bióloga de 35 años recién incorporada al equipo de conservación, se acercó con interés. ¿Algún animal atrapado por la crecida? Miguel asintió lentamente, ajustando el enfoque de sus prismáticos. Es un lince, un cachorro, probablemente separado de su madre durante la inundación. Elena contuvo el aliento. El lince ibérico, con menos de 800 ejemplares en estado salvaje, era uno de los felinos más amenazados del planeta. Cada vida contaba para la supervivencia de la especie. Está atrapado en esa pequeña isla que se ha formado, continuó Miguel. El agua sigue subiendo. Si no hacemos algo... No necesitó terminar la frase. Ambos sabían que el cachorro no sobreviviría mucho tiempo en esas condiciones. La corriente era demasiado fuerte para que el pequeño felino pudiera atravesarla nadando, y la isla temporal donde se encontraba pronto quedaría sumergida por completo. «Voy a llamar al centro de rescate», dijo Elena, sacando su teléfono. «Quizás puedan enviar un helicóptero». Miguel negó con la cabeza. «Con esta tormenta, ninguna aeronave podrá volar, y para cuando llegue un equipo especializado». Su mirada se dirigió al cielo oscurecido por densas nubes que prometían más lluvia. No hay tiempo. La situación parecía desesperada. El cachorro, de apenas 3 meses de edad según calculaba Miguel, se movía nerviosamente en el pequeño islote, maullando ocasionalmente con un sonido que desgarraba el corazón. Sus manchas características y sus pequeñas orejas puntiagudas, con los característicos penachos negros, lo identificaban inequívocamente como un lince ibérico. «Tenemos que hacer algo», insistió Elena. «No podemos simplemente quedarnos mirando». Miguel evaluaba mentalmente las opciones mientras observaba la corriente. Con más de 20 años de experiencia en rescates de fauna salvaje, sabía perfectamente los riesgos de intervenir en estas condiciones. La corriente del Ebro podía arrastrar a un hombre adulto como si fuera una hoja, y la temperatura del agua, alimentada por el deshielo de las montañas, podía causar hipotermia en cuestión de minutos. «Llamaré a Protección Civil», decidió finalmente. «Quizás puedan...» Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de un vehículo acercándose. Un viejo Land Rover verde se detuvo junto a ellos, y de él descendió un hombre alto y delgado, de unos 50 años, con una barba entrecana y vestido con ropa impermeable. «Buenos días», saludó con un leve acento extranjero. «¿Ocurre algo?» Miguel reconoció al instante al recién llegado.
Sebastián Kovač, un fotógrafo de naturaleza esloveno que llevaba 3 meses en la zona documentando la vida del lince ibérico para National Geographic. Su trabajo había ganado reconocimiento internacional por capturar momentos únicos de la vida salvaje sin interferir con ella. «Hay un cachorro de lince atrapado allí», explicó Miguel, señalando hacia el islote. «La corriente es demasiado fuerte y el nivel del agua sigue subiendo». Sebastián observó la escena con sus ojos experimentados, analizando cada detalle. Sin decir palabra, sacó de su vehículo un equipo de prismáticos más potente que el de Miguel y estudió al animal detenidamente. «Hembra, aproximadamente 3 meses», comentó. «Probablemente de la camada de la hembra que fotografié la semana pasada cerca del arroyo de los Álamos». Elena miró sorprendida a Miguel. El guardabosques asintió confirmando. «Sí, debe ser una de las crías de Nala. Localizamos su guarida hace un mes, tenía 3 cachorros». El fotógrafo volvió a su vehículo y comenzó a sacar equipo, una cuerda resistente, un arnés de escalada y lo que parecía ser un chaleco salvavidas. «¿Qué está haciendo?», preguntó Elena confundida. «Voy a cruzar», respondió Sebastián con calma, como si estuviera comentando que iba a dar un paseo. Miguel dio un paso adelante. «Es demasiado peligroso. La corriente puede arrastrar a un hombre adulto sin problema». Sebastián continuó preparándose metódicamente, comprobando cada pieza de su equipo con la precisión de alguien acostumbrado a situaciones extremas. «Fui rescatador en aguas bravas antes de dedicarme a la fotografía», explicó mientras se ponía el arnés. 10 años en los ríos más peligrosos de Europa. Este no es el peor que he visto». Antes de que Miguel o Elena pudieran protestar más, Sebastián les entregó el extremo de la cuerda. «Asegúrenla a ese árbol», indicó, señalando un roble centenario cercano. «Si algo sale mal, tiren con fuerza». Con movimientos precisos, Sebastián se acercó a la orilla, estudiando la corriente. Sus ojos experimentados buscaban el mejor punto para entrar, evaluando remolinos y obstáculos sumergidos. «No puedo permitir esto», dijo Miguel, acercándose a él. «Como guardabosques responsable de esta zona». Sebastián le interrumpió con una mirada directa. «Entiendo su posición, pero ambos sabemos que no hay otra opción. Ese cachorro morirá en menos de 1 hora si no hacemos algo». Miguel sostuvo su mirada durante unos segundos y finalmente asintió. «Tenga cuidado». Con un gesto de reconocimiento, Sebastián se ajustó el chaleco salvavidas y entró en el agua. El primer impacto del frío le cortó la respiración, pero se recuperó rápidamente. Con movimientos seguros y calculados, comenzó a avanzar contra la corriente, utilizando técnicas de natación en aguas bravas que había perfeccionado durante años. Elena y Miguel observaban conteniendo el aliento. Cada metro que Sebastián avanzaba parecía una victoria contra los elementos. La cuerda se tensaba a medida que la corriente intentaba arrastrarlo, pero el fotógrafo continuaba su progreso con determinación férrea. El pequeño lince observaba ahora con atención al humano que se acercaba. Sus instintos le decían que debía huir, pero no tenía a dónde ir. El agua había reducido su refugio a apenas unos metros cuadrados de tierra embarrada. «Está llegando», susurró Elena, sin apartar la vista de la escena. Sebastián alcanzó finalmente el islote, exhausto pero triunfante. Se arrastró fuera del agua y se tomó unos segundos para recuperar el aliento. El cachorro de lince le observaba con una mezcla de curiosidad y temor, sus pequeñas orejas echadas hacia atrás y su cola esponjada en señal de alarma. Con movimientos lentos y deliberados, Sebastián sacó de un bolsillo impermeable de su chaleco un pequeño trozo de carne seca. Lo extendió hacia el cachorro, manteniéndose inmóvil. «Vamos, pequeña», murmuró en esloveno.
No voy a hacerte daño. El lince olfateó el aire captando el aroma de la comida. El hambre luchaba contra el miedo en su interior. Tras unos momentos de duda, dio un paso cauteloso hacia adelante. En la orilla, Miguel y Elena observaban asombrados cómo el cachorro se acercaba lentamente al fotógrafo. «Es increíble», susurró Elena. Nunca había visto a un lince salvaje aproximarse así a un humano. «El hambre y el miedo pueden más que el instinto a veces», respondió Miguel, sin apartar la mirada de la escena. «Pero sigue siendo extremadamente peligroso. Un cachorro de lince puede parecer inofensivo, pero sus garras y dientes son afilados como cuchillas». Sebastián mantuvo la mano extendida, inmóvil como una estatua, mientras el cachorro de lince se acercaba con pasos vacilantes. Sus años fotografiando animales salvajes le habían enseñado la importancia de la paciencia. Un movimiento brusco, una respiración demasiado profunda y el frágil momento de confianza se rompería como cristal. El cachorro se detuvo a unos centímetros de su mano, olfateando el aire con su pequeña nariz rosada. Sus ojos, de un ámbar profundo bordeados de negro, estudiaban al humano con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Finalmente, el hambre venció al miedo. Con un movimiento rápido, tomó el trozo de carne y retrocedió unos pasos para devorarlo. Sebastián aprovechó ese momento para evaluar el estado del animal. A pesar de su corta edad, el cachorro mostraba los distintivos rasgos del lince ibérico, el pelaje moteado de color canela, las características patillas faciales y los mechones negros en las puntas de sus orejas. Parecía estar en buena condición física, aunque claramente asustado y estresado por su situación. «Bien, pequeña», murmuró Sebastián, sacando otro trozo de carne. «Ahora tenemos que volvernos amigos rápidamente». En la orilla, Elena y Miguel observaban conteniendo la respiración. La isla temporal donde se encontraban Sebastián y el cachorro continuaba reduciéndose a medida que el nivel del agua subía. «El nivel del río sigue aumentando», comentó Miguel, consultando una aplicación en su teléfono. Según los datos de la Confederación Hidrográfica, el caudal no ha alcanzado su punto máximo todavía. Elena asintió, sin apartar la mirada de la escena. «¿Crees que podrá atrapar al cachorro?» «Si alguien puede hacerlo, es él», respondió Miguel. «He visto su trabajo. Tiene una conexión especial con los animales». Mientras tanto, Sebastián continuaba su paciente acercamiento. Cada trozo de carne acortaba la distancia entre él y el lince. El fotógrafo sabía que no tenía mucho tiempo. El agua ya comenzaba a cubrir partes del islote y la corriente se hacía más fuerte con cada minuto que pasaba. Finalmente, cuando el cachorro se acercó lo suficiente, Sebastián hizo su movimiento. Con la velocidad y precisión de años de experiencia, extendió una pequeña manta térmica que había sacado de su chaleco y la lanzó sobre el animal. El cachorro reaccionó instantáneamente, retorciéndose y emitiendo un maullido agudo de protesta, pero Sebastián ya lo tenía firmemente sujeto, envolviéndolo con cuidado pero con firmeza. «Te tengo», susurró, asegurándose de que la cabeza del felino quedara cubierta para reducir su estrés. «Ahora viene la parte difícil». Con el cachorro seguro contra su pecho, protegido por la manta térmica, Sebastián miró hacia la orilla donde Miguel y Elena observaban expectantes. El nivel del agua había subido considerablemente desde que había cruzado, y la corriente era ahora mucho más violenta. El regreso sería significativamente más peligroso. «Prepárense para tirar de la cuerda si es necesario», gritó sobre el rugido del agua. Miguel levantó el pulgar en señal de entendimiento y comprobó que la cuerda estaba firmemente asegurada al roble. Sebastián ajustó su chaleco salvavidas y revisó que el cachorro estuviera bien sujeto.
Podía sentir el pequeño corazón del animal latiendo aceleradamente contra su pecho. Con una respiración profunda, volvió a entrar en las turbulentas aguas. El impacto fue inmediato. La corriente, mucho más fuerte que antes, intentó arrastrarlo río abajo. Sebastián luchó contra la fuerza del agua, utilizando todas las técnicas que conocía de sus años como rescatista. Con un brazo mantenía al cachorro fuera del agua, mientras con el otro intentaba nadar en diagonal hacia la orilla, permitiendo que la corriente lo ayudara en lugar de luchar directamente contra ella. En la ribera, Miguel y Elena seguían sus movimientos con tensión creciente. La cuerda se había tensado completamente y Sebastián parecía estar luchando por mantener el rumbo. «No lo va a conseguir», exclamó Elena, alarmada al ver cómo el fotógrafo era arrastrado por la corriente. Miguel, sin pensarlo dos veces, comenzó a tirar de la cuerda. «Ayúdame», ordenó. Ambos jalaron con todas sus fuerzas, intentando contrarrestar la potencia del río. La cuerda cortaba sus manos, pero no se detuvieron. Cada centímetro ganado era una victoria. Sebastián sentía que sus fuerzas comenzaban a fallar. El frío del agua penetraba en sus músculos, entumeciendo sus extremidades, y el peso adicional del cachorro dificultaba sus movimientos. Pero la determinación que lo había llevado a fotografiar los animales más esquivos del planeta en las condiciones más extremas lo mantenía en movimiento. «Solo un poco más», se dijo a sí mismo, sintiendo el tirón de la cuerda como un salvavidas. Cuando parecía que la corriente finalmente lo vencería, su pie tocó algo sólido, un banco de arena sumergido. Con renovada esperanza, Sebastián logró impulsarse hacia adelante, ganando terreno contra la furia del río. Miguel y Elena continuaron tirando, y poco a poco, metro a metro, Sebastián se acercó a la orilla. Finalmente, en un último esfuerzo, logró alcanzar aguas menos profundas, donde pudo ponerse de pie. Elena corrió a su encuentro, ayudándolo a salir completamente del agua mientras Miguel aseguraba la cuerda. Sebastián se dejó caer de rodillas en la orilla, exhausto pero triunfante, aún sosteniendo firmemente el bulto que contenía al cachorro de lince. «Lo conseguiste», dijo Elena con admiración en su voz. «Es increíble». Sebastián, recuperando el aliento, desplegó cuidadosamente la manta térmica. El cachorro, empapado y tembloroso, los miraba con ojos asustados, pero parecía estar físicamente ileso. «Necesitamos secarlo y calentarlo rápidamente», dijo Miguel, quitándose su propia chaqueta para envolver al animal. «La hipotermia puede ser fatal para un cachorro tan pequeño». Elena ya estaba llamando al centro de recuperación de fauna. «Necesitamos un veterinario urgentemente», explicó por teléfono. «Tenemos un cachorro de lince ibérico, aproximadamente 3 meses, posible hipotermia y estrés severo». Mientras Elena coordinaba el rescate, Miguel examinaba cuidadosamente al pequeño felino. «Es una hembra», confirmó. «Y tienes razón. Debe ser una de las crías de Nala. Tiene la misma mancha característica en la oreja derecha». Sebastián observaba en silencio, recuperándose lentamente del esfuerzo. A pesar del cansancio y el frío, una sensación de satisfacción lo invadía. No había venido a España a interferir con la vida salvaje que fotografiaba, pero algunas situaciones exigían acción. La línea entre observar y participar a veces se volvía borrosa cuando una vida estaba en juego. «El equipo veterinario estará aquí en 15 minutos», anunció Elena, guardando su teléfono. «Tienen un vehículo especial que puede acceder a esta zona incluso con las carreteras secundarias inundadas». Miguel asintió, aún sosteniendo al cachorro envuelto en su chaqueta. El pequeño lince parecía haberse calmado un poco, aunque sus ojos seguían cada movimiento de los humanos con atención. «¿Cómo la llamaremos?», preguntó Elena,
acercándose para observar mejor al animal. «No deberíamos ponerle nombre», respondió Miguel automáticamente. «No es una mascota». Sebastián, que había comenzado a cambiarse la ropa mojada por prendas secas que llevaba en su vehículo, intervino. «En mi país tenemos una leyenda sobre un río que salvó a un bosque durante una gran sequía. Lo llamamos Reka, que simplemente significa río en esloveno». Elena sonrió. «Reka, me gusta, es apropiado, considerando las circunstancias». Miguel pareció a punto de protestar nuevamente, pero luego simplemente asintió. «Reka será entonces, temporalmente, por supuesto». El sonido de un motor anunció la llegada del equipo veterinario. Un vehículo todoterreno con el logotipo del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre se detuvo junto a ellos y de él descendieron dos personas vestidas con uniformes verdes. Ana Soto, veterinaria especialista en felinos, se presentó una mujer de mediana edad, acercándose rápidamente. «¿Dónde está nuestro paciente?». Miguel le entregó cuidadosamente el bulto que contenía al cachorro. Cachorra de lince ibérico, aproximadamente 3 meses, posiblemente una de las crías de la hembra que monitoreamos en el sector norte. La veterinaria tomó al animal con manos experimentadas y comenzó a examinarlo de inmediato, mientras su asistente preparaba una caja de transporte especializada con mantas térmicas. «Está en mejor estado de lo que esperaba», comentó Ana después de un examen preliminar. «Temperatura corporal baja, pero no crítica. No parece tener lesiones físicas. El estrés es mi mayor preocupación ahora mismo». El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre. Sierra de Encinas era un complejo moderno ubicado en un valle protegido a unos 30 kilómetros de Villaroble. Sus instalaciones, diseñadas específicamente para la rehabilitación de especies amenazadas, incluían recintos amplios que recreaban los hábitats naturales de los animales y un hospital veterinario equipado con la última tecnología. Ana Soto trabajaba meticulosamente, sus manos expertas examinando cada centímetro del pequeño cuerpo de Reka. La cachorra de lince había sido sedada ligeramente para minimizar el estrés durante el examen completo. Miguel, Elena y Sebastián observaban en silencio desde detrás de un cristal que separaba la sala de tratamiento de la zona de observación. «Es asombroso que esté en tan buenas condiciones considerando lo que ha pasado», comentó Elena, siguiendo con la mirada cada movimiento de la veterinaria. Miguel asintió, su expresión profesional apenas ocultando su preocupación. Los linces son notablemente resistentes. Aún así, un cachorro de esta edad normalmente no sobreviviría ni un día separado de su madre en condiciones normales, mucho menos durante una inundación. Sebastián, que había permanecido en silencio, observaba la escena con ojos de fotógrafo, captando cada detalle. Había rechazado ir al hospital para tratar las heridas menores que le había causado el rescate, insistiendo en que quería asegurarse de que el cachorro estuviera bien. Ana se acercó al cristal después de terminar el examen inicial, mientras su asistente continuaba tomando muestras de sangre del cachorro anestesiado. «Está deshidratada y algo desnutrida, pero considerando las circunstancias, está sorprendentemente bien», informó la veterinaria. «No hay fracturas ni heridas internas. Tiene algunos rasguños superficiales y principio de hipotermia, pero nada que no podamos tratar». «¿Cuánto tiempo crees que llevaba separada de su madre?», preguntó Miguel. Ana consideró la pregunta. Por su nivel de deshidratación y el estado de su estómago, diría que entre 24 y 36 horas. Ha comido recientemente, pero muy poco. Le di algo de carne seca para ganarme su confianza, explicó Sebastián. La veterinaria asintió. Eso probablemente la ayudó a mantener fuerzas. Ahora la importante pregunta es, ¿qué hacemos con ella?
Los cuatro guardaron silencio por un momento, considerando las implicaciones de la pregunta. Para una especie tan amenazada como el lince ibérico, cada individuo era crucial para la supervivencia de la población. Lo ideal sería reunirla con su madre, dijo finalmente Miguel. Si podemos localizar a Nala y confirmar que es su cría. ¿Es eso posible después de tanto tiempo separadas?, preguntó Elena dudosa. Ana se quitó los guantes de látex y se pasó una mano por el cabello con gesto pensativo. Es complicado. En condiciones normales, una madre lince aceptaría a su cría incluso después de varios días de separación, siempre que reconozca su olor. Pero no sabemos cómo reaccionará Nala después del estrés de la inundación y la pérdida de sus cachorros. ¿Cachorros, en plural?, intervino Sebastián. ¿Hay más desaparecidos? Miguel asintió gravemente. Nala tenía 3 crías en esta camada. Si Reca es una de ellas, eso significa que podría haber 2 cachorros más en peligro, o peor. El peso de esta realización cayó sobre todos ellos. La tormenta había afectado una zona extensa, y las posibilidades de encontrar a los otros cachorros con vida disminuían con cada hora que pasaba. Primero lo primero, dijo Ana, retomando su tono profesional. Vamos a estabilizar a Reca. Mientras tanto, Miguel, ¿podrías intentar localizar a Nala? Si la encontramos y podemos confirmar que es su madre, evaluaremos la posibilidad de reintroducción. Me pondré en contacto con el equipo de rastreo, respondió Miguel, sacando su teléfono. Tenemos collares de seguimiento en varias hembras, incluida Nala. Si el sistema no ha sido afectado por la tormenta, deberíamos poder ubicarla. Mientras Miguel hacía las llamadas necesarias, Ana regresó a la sala de tratamiento para continuar con la atención de Reca. Elena se acercó a Sebastián, que había comenzado a revisar las fotografías en su cámara. «Deberías ir a que te revisen esas heridas», comentó, señalando los cortes en sus manos, resultado de la lucha contra la corriente y la cuerda. Sebastián hizo un gesto despreocupado. «He tenido peores. Además, quiero documentar esto. Podría ser importante». Elena estudió al fotógrafo con curiosidad. «No estás aquí solo por las fotos, ¿verdad?». El esloveno levantó la mirada de su cámara, sus ojos reflejando una profundidad que iba más allá de su profesión. «Llevo 20 años documentando especies en peligro de extinción alrededor del mundo. He visto demasiadas desaparecer. Cada individuo cuenta, cada historia importa. Incluso cuando interfiere con tu principio de no intervención», preguntó Elena, recordando las estrictas reglas que Sebastián había mencionado cuando llegó a la reserva meses atrás. Una sonrisa triste apareció en el rostro del fotógrafo. «Hay momentos en que los principios deben adaptarse a la realidad. Lo que hice hoy no fue como fotógrafo, sino como ser humano». La conversación fue interrumpida por el regreso de Miguel, cuya expresión era difícil de leer. «Tenemos noticias», anunció. «El equipo de rastreo ha localizado a Nala. Está a unos 5 kilómetros de aquí, en una zona elevada que no fue afectada por la inundación». «¿Y los otros cachorros?», preguntó Elena ansiosa. Miguel intercambió una mirada con Ana, que había salido de la sala de tratamiento al escuchar su regreso. «Tiene un cachorro con ella, solo uno». La implicación era clara. Uno de los 3 cachorros seguía desaparecido, posiblemente arrastrado por las aguas como casi le había ocurrido a Reca. «¿Han enviado un equipo a buscar al que falta?», preguntó Sebastián. Miguel negó con la cabeza. «Con las condiciones actuales, es casi imposible. Además…». Dejó la frase inconclusa, pero todos entendieron. Las probabilidades de encontrar con vida al tercer cachorro eran prácticamente nulas. «Entonces, ¿cuál es el plan para Reca?», preguntó Elena, regresando al asunto inmediato. Ana tomó la palabra, su tono volviéndose más clínico y profesional.
Vamos a mantenerla en observación durante 24 horas. Necesitamos asegurarnos de que está completamente estable antes de considerar cualquier reintroducción. Mientras tanto, Miguel y su equipo pueden preparar un plan para el posible reencuentro con Nala. ¿Puedo quedarme a documentar el proceso?, preguntó Sebastián. Prometo mantenerme discreto. Ana miró a Miguel, quien asintió después de un momento de consideración. Tu experiencia podría ser útil, especialmente si necesitamos otro rescate. Además, una documentación adecuada de este caso podría ayudarnos con futuros protocolos de rescate y reintroducción. Con el plan establecido, cada uno asumió su papel. Ana regresó a la atención de Reca, mientras Miguel coordinaba con el equipo de campo para monitorear a Nala y preparar la posible reintroducción. Elena, que había terminado su turno oficial horas atrás, decidió quedarse para ayudar en lo que fuera necesario. Sebastián salió brevemente al exterior del centro. La lluvia había amainado, aunque el cielo seguía cargado de nubes oscuras que prometían más precipitaciones. A lo lejos, el rugido del río Ebro continuaba como un recordatorio constante del poder de la naturaleza. Sacó su teléfono y marcó un número. «Mateo, soy Sebastián», dijo cuando respondieron al otro lado. «Necesito que me envíes el dron. Sí, el resistente al agua. Tenemos un cachorro de lince desaparecido y necesito cubrir terreno rápidamente». Después de dar las coordenadas exactas y acordar los detalles logísticos, guardó el teléfono y volvió a entrar en el centro. No había mencionado sus planes a los demás todavía. Primero quería asegurarse de que Reca estaba fuera de peligro y luego concentraría sus esfuerzos en encontrar al tercer cachorro, por remota que fuera la posibilidad. En la sala de tratamiento, Reca comenzaba a despertar de la sedación. Sus pequeños ojos ambarinos se abrieron lentamente, desorientados y asustados. Ana le hablaba en voz baja y calmada, aunque sabía que el animal no entendía sus palabras. Era el tono lo que importaba, la suavidad que transmitía seguridad. «Bienvenida de vuelta, pequeña luchadora», murmuró la veterinaria, observando cómo la cachorra intentaba orientarse en su nuevo entorno. «Has tenido un día muy largo, ¿verdad?». A través del cristal, Sebastián capturó el momento en que Reca, aún débil por la sedación, intentaba ponerse de pie en la mesa de exploración. Sus patas temblorosas, su mirada confusa pero alerta, y la determinación silenciosa de su pequeño cuerpo contaban una historia de supervivencia que trascendía las palabras. «Extraordinario», susurró, más para sí mismo que para los demás, mientras ajustaba el enfoque de su cámara. «Simplemente extraordinario». La noche cayó sobre el centro de recuperación, trayendo consigo una calma engañosa. Afuera, la tormenta había dado una tregua momentánea, pero los meteorólogos pronosticaban más lluvias para la madrugada. En su recinto especial, Reca descansaba sobre una cama de heno fresco, rodeada de mantas térmicas que mantenían una temperatura óptima. Cámaras de vigilancia monitoreaban cada uno de sus movimientos sin perturbar su recuperación. En la sala de control, Sebastián revisaba las imágenes que había capturado durante el día. A pesar del cansancio que pesaba sobre sus párpados, no podía permitirse descansar todavía. En una pantalla contigua, Elena observaba a Reca a través del sistema de monitoreo. «Deberías dormir un poco», sugirió la bióloga, notando las ojeras que se habían formado bajo los ojos del fotógrafo. «Han sido muchas emociones por un día». Sebastián negó con la cabeza, sin apartar la mirada de su cámara. «Estoy acostumbrado. En mi profesión, a veces pasas días sin dormir adecuadamente esperando el momento perfecto para una fotografía». Elena se acercó para mirar por encima de su hombro las imágenes que revisaba.
No eran las del rescate como había supuesto, sino fotografías aéreas de la zona inundada. ¿Cuándo tomaste estas?, preguntó confundida. Mateo, mi asistente, llegó con el dron hace un par de horas mientras estabas con Ana, explicó Sebastián. Sobrevoló las áreas afectadas por la inundación siguiendo un patrón de búsqueda que diseñé. Elena estudió las imágenes con renovado interés. «Estás buscando al tercer cachorro». No era una pregunta, sino una constatación. Sebastián asintió, ampliando una de las fotografías donde la corriente del río formaba un remanso cerca de un grupo de árboles caídos. La corriente tiende a depositar objetos en ciertos puntos predecibles, explicó. He mapeado los patrones del río después de la inundación y estoy revisando sistemáticamente esas zonas. ¿Miguel sabe sobre esto? Sebastián esbozó una sonrisa cansada. Le informé después de que Mateo completara el primer vuelo. Al principio no estaba contento con mi iniciativa independiente, pero cuando vio la calidad de las imágenes, accedió a incorporarlas al esfuerzo oficial de búsqueda. La puerta de la sala se abrió y entró Ana, llevando una tableta donde revisaba los últimos resultados de las pruebas de RECA. Los valores sanguíneos están mejorando, anunció. La temperatura corporal se ha estabilizado y está comenzando a mostrar interés por la comida que le dejamos. Son buenas señales. ¿Cuándo crees que podríamos intentar la reintroducción?, preguntó Elena. Ana consideró la pregunta mientras revisaba sus notas. Si continúa así, quizás en 48 horas, pero todo dependerá de su progreso y de localizar a Nala en un momento oportuno. Y asegurarnos de que Nala la acepte de vuelta, añadió Sebastián, expresando la preocupación que todos compartían pero nadie había verbalizado hasta ese momento. Ana asintió gravemente. Ese es el mayor desafío. La separación, el olor humano, el estrés, todos son factores que podrían hacer que Nala rechace a la cría. Si eso ocurre, no necesitó completar la frase. Todos sabían lo que significaría. RECA tendría que ser criada en cautividad, perdiendo la oportunidad de desarrollar las habilidades de supervivencia que solo una madre lince podría enseñarle. Aunque eventualmente podría ser liberada como parte del programa de reintroducción, nunca sería un lince completamente salvaje. Tengo algunas ideas para minimizar la contaminación olfativa, dijo Elena. En otros programas de conservación han utilizado técnicas para enmascarar el olor humano antes de las reintroducciones. Estoy abierta a sugerencias, respondió Ana. Todo lo que pueda aumentar nuestras probabilidades de éxito. Sebastián volvió a centrar su atención en las imágenes del dron, ampliando otra zona donde varios troncos habían formado una especie de barrera natural. ¿Has encontrado algo?, preguntó Elena, notando su repentina concentración. No estoy seguro, murmuró Sebastián, ajustando el contraste de la imagen. Hay algo aquí, en este remanso. Podría ser solo un tronco, pero la forma no parece natural. Ana se acercó para mirar la imagen. ¿Dónde está eso exactamente? A unos 3 kilómetros río abajo desde donde rescatamos a RECA. Es una zona donde el río hace una curva pronunciada y la corriente deposita lo que arrastra. Deberíamos verificarlo al amanecer, dijo Ana. Si hay alguna posibilidad, por remota que sea. Un suave pitido interrumpió la conversación. Era el sistema de monitoreo de RECA, indicando un cambio en su comportamiento. En la pantalla, podían ver que la cachorra se había levantado y caminaba inquieta por el recinto, olfateando el aire con evidente agitación. Algo la ha alterado, comentó Ana, acercándose rápidamente a los controles para comprobar los parámetros ambientales del recinto. Temperatura normal, niveles de oxígeno estables, no hay ruidos extraños detectados por los sensores. Miren su lenguaje corporal, señaló Sebastián.
No es miedo lo que muestra, es atención. Como si hubiera detectado algo importante, Elena activó los sensores de audio externos al recinto. Por un momento, solo escucharon los sonidos ambientales del centro y el rumor distante del río. Luego, casi imperceptible, llegó un sonido que hizo que todos contuvieran la respiración, un leve maullido, distante pero distintivo. «Eso no puede ser», murmuró Ana, aumentando el volumen. El sonido se repitió, ligeramente más fuerte. Era inequívocamente el llamado de un lince, y Reca respondía a él con creciente agitación. «Es Nala», dijo Miguel, que acababa de entrar en la sala y había escuchado el sonido. «Ha rastreado a su cría hasta aquí». Los cuatro se miraron, asombrados por este giro inesperado. La madre lince, contra todo pronóstico, había localizado el centro donde tenían a su cachorro. «¿Pero cómo es posible?», preguntó Elena. «Estamos a varios kilómetros de donde fue rescatada Reca». «Los linces tienen un sentido del olfato extraordinario», explicó Miguel. «Si Nala estuvo siguiendo el rastro de su cría desaparecida y detectó su olor en la ruta que tomamos para traerla aquí». «Tenemos que aprovechar esta oportunidad», interrumpió Sebastián. «Si Nala ha venido por su cría, es la mejor señal de que la aceptará de vuelta». Ana ya estaba activando el protocolo de emergencia en su tableta. «Necesitamos preparar a Reca para un encuentro controlado. Miguel, ¿puedes confirmar visualmente la presencia de Nala y evaluar su estado? Necesitamos saber si está sola o trae al otro cachorro con ella». Miguel asintió y salió rápidamente de la sala. Elena comenzó a preparar el equipo necesario para un traslado de emergencia, mientras Ana revisaba el protocolo de reintroducción que habían planeado implementar en días posteriores. «Voy a salir para intentar fotografiarla», dijo Sebastián, recogiendo su cámara con lente nocturno. «Si logro captar imágenes claras, podremos evaluar mejor su estado físico y emocional». «Ten cuidado», advirtió Ana. «Una madre lince protegiendo a sus crías es extremadamente peligrosa, incluso para alguien con tu experiencia». Sebastián asintió, reconociendo el peligro. Sin embargo, después de pasar meses fotografiando linces en la reserva, había desarrollado un profundo respeto por estos animales y confiaba en su capacidad para leer su comportamiento. En el exterior, la noche había despejado momentáneamente y una luna casi llena iluminaba los terrenos del centro con una luz plateada. Sebastián se movió sigilosamente, siguiendo el perímetro de la valla hasta llegar a una posición elevada que le proporcionaba una buena visión del área boscosa adyacente al centro. No tuvo que esperar mucho. Un movimiento entre los arbustos captó su atención y luego la vio. Una silueta elegante y esbelta que se deslizaba como una sombra entre los árboles. Nala, la hembra del lince, se detuvo en el límite del claro, sus ojos ambarinos reflejando la luz de la luna mientras evaluaba su entorno, y junto a ella, siguiendo fielmente sus pasos, estaba otro cachorro, casi idéntico a Reca. Sebastián contuvo la respiración mientras enfocaba su cámara. El silencioso obturador capturó la escena, una madre lince que, desafiando todos los instintos de autopreservación, se había aventurado cerca de instalaciones humanas para recuperar a su cría perdida. Su radio emitió un suave pitido. «La veo», susurró. «Está en el límite norte del claro y tiene al otro cachorro con ella. Se ve saludable aunque cautelosa. Está olfateando el aire, probablemente siguiendo el rastro de Reca». «Recibido», respondió la voz de Miguel. «Estoy en posición al este. Ana y Elena están preparando a Reca para el procedimiento de liberación controlada. Mantén tu posición y sigue documentando». Sebastián ajustó su cámara para capturar mejor la escena en la tenue luz. Lo que estaba presenciando era extremadamente raro.
la posibilidad de documentar la reunión de una familia de linces ibéricos tras una separación forzada por un desastre natural. Desde una perspectiva científica y conservacionista, estas imágenes serían invaluables. Pero más allá del valor documental, Sebastián no podía evitar sentir una conexión emocional con la escena. Después de arriesgar su vida para rescatar a Reca, verla reunirse con su familia sería la culminación perfecta de esta extraordinaria jornada. El centro de operaciones improvisado bullía de actividad controlada. Ana y Elena trabajaban con movimientos precisos, preparando a Reca para lo que sería un intento de reintroducción completamente inesperado. La pequeña había sido tratada con una mezcla de hierbas especiales para enmascarar el olor humano, una técnica ancestral que Elena había aprendido de los guardabosques más veteranos. ¿Estamos seguros de que esto es lo correcto?, preguntó Ana, mientras ajustaba el pequeño transmisor de seguimiento al collar ligero que habían colocado a Reca. El protocolo estándar sugiere al menos 72 horas de observación antes de cualquier intento de reintroducción. Elena continuó preparando la caja de transporte especial, diseñada para abrirse remotamente y permitir que el animal saliera por su propia voluntad. Los protocolos se escriben para situaciones estándar. Esto es cualquier cosa menos estándar. Nala ha venido hasta aquí por su cría. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Miguel entró en la sala, su rostro mostrando una mezcla de excitación y preocupación profesional. Nala se ha movido al extremo este del perímetro. Parece estar buscando un punto de acceso. Su comportamiento indica determinación, no agresividad. ¿Y el otro cachorro?, preguntó Ana. La sigue de cerca. También parece estar en buenas condiciones. Ana terminó de preparar a Reca y la colocó cuidadosamente en la caja de transporte. La pequeña, ahora completamente despierta y alerta, parecía sentir que algo importante estaba sucediendo. Sus ojos ambarinos seguían cada movimiento humano con una mezcla de curiosidad y recelo. «Vamos a hacerlo», decidió Ana finalmente, pero con extrema precaución. Si en algún momento Nala muestra signos de rechazo hacia Reca, abortamos inmediatamente. El plan era simple en teoría, pero complejo en ejecución. Utilizarían una zona neutral dentro del perímetro de seguridad del centro, un pequeño claro rodeado de vegetación natural que proporcionaría a los linces la sensación de estar en su hábitat, pero que permitiría al equipo intervenir si fuera necesario. Miguel y otro guardabosques se posicionarían estratégicamente con rifles de dardos tranquilizantes, una precaución extrema que esperaban no tener que utilizar. Sebastián, mientras tanto, había cambiado su posición para tener una mejor vista del área designada para el encuentro. Su cámara, equipada con visión nocturna y un potente teleobjetivo, le permitiría documentar el momento sin interferir. «Estoy en posición», informó a través de la radio. Nala sigue en el perímetro este, pero parece estar olfateando el aire en dirección al claro. Creo que ha detectado algo. «Probablemente los señuelos olfativos que colocamos», respondió Miguel. «Usamos muestras de pelo y orina de Reca para crear un rastro que guíe a Nala hacia el punto de encuentro». En la sala de control, ahora ocupada únicamente por 2 técnicos que monitoreaban las cámaras de seguridad, los preparativos finales estaban en marcha. Un mapa digital mostraba las posiciones de todos los involucrados. Los puntos azules representaban al personal humano, mientras que un punto rojo parpadeante indicaba la última ubicación conocida de Nala. «Equipo de reintroducción en marcha», anunció Elena a través del sistema de comunicación. «Tiempo estimado de llegada al punto de liberación, 5 minutos». Elena y Ana avanzaban lentamente por un sendero apenas iluminado, llevando la caja de transporte con Reca.
Habían decidido minimizar la presencia humana en el momento crítico del encuentro, por lo que serían solo ellas dos quienes colocarían la caja en el claro y luego se retirarían a una distancia segura. «Hay algo que no hemos considerado», murmuró Ana mientras caminaban. «¿Qué pasa con el tercer cachorro? Si Nala percibe que falta uno de sus crías, ¿podría eso afectar su comportamiento hacia Rekha?» Elena había considerado esa posibilidad. Los estudios sobre comportamiento materno en linces sugieren que las madres son pragmáticas. En la naturaleza, la pérdida de crías es común. Se centran en proteger a las que sobreviven. «Pero nunca hemos documentado un caso como este», insistió Ana. «Una madre que activamente busca a una cría perdida, que la rastrea hasta un centro humano». No pudieron continuar la discusión porque habían llegado al claro. Con movimientos cuidadosos y silenciosos, colocaron la caja de transporte en el centro del espacio abierto, orientando la puerta hacia el este, donde se esperaba que apareciera Nala. «Caja en posición», susurró Elena a su radio. «Nos retiramos ahora». Las dos mujeres retrocedieron lentamente hasta llegar a la posición de observación designada, a unos 50 metros del claro, donde tendrían una buena visibilidad sin ser demasiado evidentes para los animales. «Ahora depende de ellas», murmuró Ana, mientras sacaba sus propios prismáticos de visión nocturna. En su posición elevada, Sebastián ajustaba su equipo para capturar cada momento del inminente encuentro. La luna proporcionaba suficiente luz natural para complementar la tecnología de visión nocturna, creando condiciones casi ideales para la fotografía. «Nala se está moviendo», informó en voz baja a su radio. «Se dirige directamente hacia el claro. El otro cachorro la sigue de cerca». Todos contuvieron la respiración mientras observaban a la elegante figura de la lince adulta emerger entre la vegetación. Nala se detuvo en el borde del claro, su cuerpo tenso y alerta, olfateando intensamente el aire. El cachorro que la acompañaba, casi una copia exacta de Rekha, se mantenía pegado a sus flancos, imitando la cautela de su madre. «Es el momento», susurró Elena, activando apertura remota. Con un suave clic apenas audible, el mecanismo de la caja de transporte se desbloqueó, permitiendo que la puerta se abriera lentamente. Desde el interior, Rekha podía ahora percibir los olores del exterior, incluido, crucialmente, el aroma familiar de su madre. El tiempo pareció detenerse. Nadie se atrevía a respirar mientras observaban la escena que se desarrollaba con la lentitud de un sueño. Rekha apareció en la entrada de la caja, dudando inicialmente, sus pequeñas patas tensas y listas para retroceder ante cualquier amenaza. Nala permaneció inmóvil, sus ojos fijos en la pequeña figura que emergía de la extraña estructura. Un suave gruñido emanó de su garganta, no amenazante sino interrogativo. Y entonces, como respondiendo a una pregunta no formulada, Rekha emitió un maullido agudo y tembloroso, un sonido que parecía decir: «Mamá, soy yo». El efecto fue inmediato. Nala avanzó cautelosamente hacia el centro del claro, cada paso medido y preciso. El cachorro que la acompañaba se quedó atrás momentáneamente, confundido por este nuevo desarrollo. «Está funcionando», susurró Ana, su voz apenas audible. Nala la ha reconocido. Sebastián no hablaba, concentrado totalmente en capturar cada instante del extraordinario encuentro. Su dedo presionaba suavemente el obturador, inmortalizando lo que pocos humanos habían tenido el privilegio de presenciar: el reencuentro de una familia de linces ibéricos separada por la fuerza de la naturaleza. La distancia entre madre e hija se reducía lentamente. Cuando quedaban apenas 2 metros entre ellas, Rekha dio un pequeño salto hacia adelante, impulsada por un instinto más poderoso que el miedo. Nala bajó la cabeza,
permitiendo que su cría se acercara. El contacto fue casi imperceptible al principio, un suave roce de narices, un intercambio de olores. Luego, como si una compuerta invisible se hubiera abierto, Nala comenzó a lamer vigorosamente a su cachorro recuperado, restableciendo su olor familiar y verificando su estado físico. El segundo cachorro, curioso ahora, se acercó cautelosamente y se unió al reencuentro. Los tres linces formaron un pequeño círculo, reafirmando sus lazos familiares con roces, lamidas y suaves vocalizaciones que solo ellos podían interpretar completamente. «Es extraordinario», murmuró Elena, sin poder contener la emoción en su voz. «Un éxito completo». Ana asintió, igualmente conmovida pero manteniendo su enfoque profesional. «Todavía no estamos fuera de peligro. Necesitamos ver si Nala decide llevar a Reka con ella o si muestra algún comportamiento de rechazo tardío». Pero sus preocupaciones parecían infundadas. Después de varios minutos de intenso acicalamiento y reconocimiento, Nala comenzó a guiar a sus dos cachorros hacia el borde del claro por donde había entrado. Su lenguaje corporal no dejaba lugar a dudas. Estaba reagrupando a su familia y preparándose para regresar a la seguridad del bosque. «Se los está llevando», confirmó Sebastián a través de la radio. «El reencuentro ha sido un éxito. Reka ha sido aceptada». Un suspiro colectivo de alivio recorrió al equipo. Meses de trabajo en conservación, años de estudio y preparación, y el heroico rescate de Sebastián habían culminado en este momento perfecto. Una familia de una especie en peligro crítico de extinción, reunida contra todo pronóstico. Pero la alegría del momento se vio súbitamente interrumpida por un sonido distante pero inconfundible, el maullido desesperado de otro cachorro de lince. Nala se detuvo en seco, sus orejas girando hacia la dirección del sonido. Todo su cuerpo se tensó y emitió un potente llamado en respuesta. «¿Qué está pasando?», preguntó Elena confundida. Miguel, que había estado monitoreando desde otra posición, respondió con urgencia en su voz. «Parece provenir de la zona este, cerca del remanso que Sebastián identificó en las imágenes del dron». «El tercer cachorro», respiró Sebastián, comprendiendo súbitamente. «Debe haber sobrevivido de alguna manera y ahora está respondiendo al llamado de su madre». El llamado desesperado se repitió, más débil esta vez, pero inconfundiblemente el maullido de un cachorro de lince en apuros. Nala respondió con un potente rugido, su cuerpo orientado hacia la fuente del sonido, la indecisión evidente en su lenguaje corporal. Sus instintos maternales la empujaban en direcciones opuestas. La seguridad de los dos cachorros que ya tenía bajo su protección frente al imperativo de rescatar al tercero. «Está dividida», observó Sebastián, captando cada momento a través de su teleobjetivo. «No puede abandonar a los dos cachorros para buscar al tercero, pero tampoco puede ignorar su llamada». Miguel ya estaba coordinando una respuesta rápida a través de su radio. «Necesitamos localizar exactamente la posición del tercer cachorro. Sebastián, ¿puedes triangular la fuente del sonido desde tu posición?» «Afirmativo», respondió el fotógrafo. «Parece provenir del remanso que identificamos en las imágenes del dron, a unos 800 metros al este de mi posición actual». Ana y Elena intercambiaron miradas. La situación había dado un giro inesperado que exigía una decisión inmediata. Si ese cachorro está herido o atrapado, podría no sobrevivir hasta el amanecer, dijo Ana, evaluando rápidamente las opciones. Pero intervenir ahora podría alterar todo el proceso de reintroducción que acabamos de lograr con Reka. Miguel se unió a ellas, habiendo avanzado desde su posición de vigilancia. «Tengo una idea. ¿Y si dejamos que Nala nos guíe? Podemos seguirla a una distancia segura y estar preparados para intervenir solo si es absolutamente necesario».
Era un plan arriesgado. Seguir a un lince ibérico a través del bosque nocturno, especialmente a una madre con crías, desafiaba todos los protocolos estándar. Sin embargo, la situación era cualquier cosa menos estándar. De acuerdo, decidió Ana finalmente. Pero necesitamos mantener una distancia que no perturbe a Nala ni a los cachorros. Miguel, tú y yo seguiremos a la familia. Elena, coordina desde el centro y prepara un equipo de rescate en caso de que lo necesitemos. Yo iré por delante, intervino Sebastián a través de la radio. Conozco la zona del remanso y puedo llegar más rápido siguiendo la cresta. No había tiempo para discutir. Cada minuto que pasaba reducía las posibilidades de supervivencia del tercer cachorro, si es que realmente estaba vivo y no era solo un eco engañoso en la noche. Mientras Elena regresaba rápidamente al centro para coordinar la operación, Ana y Miguel comenzaron a seguir discretamente a Nala, que ya había tomado una decisión. La madre lince avanzaba con determinación hacia el origen del llamado, sus dos cachorros siguiéndola fielmente, aunque Reca, aún debilitada por su experiencia, mostraba signos de fatiga. Sebastián, mientras tanto, se movía rápidamente por un sendero elevado que conocía bien. Durante sus meses fotografiando la reserva, había mapeado mentalmente cada ruta, cada atajo, cada característica del terreno. Su cámara, asegurada a su cuerpo, rebotaba suavemente mientras corría con la confianza de alguien que conoce el bosque como la palma de su mano. En el centro de operaciones, Elena coordinaba frenéticamente los recursos disponibles. «Necesitamos el equipo de rescate acuático en espera», indicaba a uno de los técnicos. «Y preparen la unidad veterinaria móvil. Si encontramos al cachorro, podría necesitar atención inmediata». A través del sistema de comunicación, podía escuchar las actualizaciones periódicas de Miguel y Ana, que seguían discretamente a la familia de linces. Nala avanzaba con un propósito claro, deteniéndose ocasionalmente para asegurarse de que sus cachorros la seguían y para orientarse hacia el origen del llamado, que continuaba sonando a intervalos irregulares. Sebastián fue el primero en llegar al remanso. La luna, ahora alta en el cielo, iluminaba la escena con una claridad casi sobrenatural. El río, aún crecido pero no tan violento como horas antes, había formado un pequeño remanso donde varios troncos y ramas se habían acumulado, creando una especie de represa natural, y allí, atrapado entre dos troncos que sobresalían del agua, estaba el tercer cachorro. Apenas visible desde la orilla, el pequeño lince se aferraba desesperadamente a la improvisada isla de escombros, emitiendo ocasionales maullidos de socorro que se debilitaban progresivamente. «Lo he localizado», informó Sebastián por radio, su voz tensa por la urgencia. «Está vivo, pero atrapado en una acumulación de troncos en medio del remanso. No se ve bien, parece estar al límite de sus fuerzas». «¿Puedes llegar a él?», preguntó la voz de Elena a través del comunicador. Sebastián evaluó la situación rápidamente. El remanso no era tan violento como el tramo principal del río, pero seguía siendo peligroso. Los troncos donde se encontraba el cachorro parecían inestables, y cualquier movimiento en falso podría empeorar la situación. «Negativo. Necesitaríamos equipo de rescate acuático, pero hay otro problema. Nala está llegando. Puedo oírla acercándose». Y efectivamente, antes de que pudiera añadir nada más, la silueta de la madre lince emergió de la vegetación al otro lado del remanso. Sebastián se ocultó instintivamente, sabiendo que su presencia solo complicaría la situación. Nala se detuvo en la orilla opuesta, sus ojos brillantes fijos en el pequeño bulto que se aferraba a los troncos en medio del agua. Detrás de ella, Reca y el otro cachorro observaban con evidente confusión, demasiado jóvenes para comprender completamente la situación.
La madre lince emitió un suave llamado, al que el cachorro atrapado respondió con un maullido débil, pero esperanzado. Sin dudarlo un instante, Nala se metió en el agua. «Está intentando rescatarlo ella misma», susurró Sebastián a su radio, capturando cada momento con su cámara. Ana y Miguel habían llegado también, manteniéndose ocultos entre la vegetación para no perturbar la escena. «Los linces son buenos nadadores», comentó Miguel en voz baja, «pero con la corriente y los obstáculos». Nala avanzaba con determinación, su poderoso cuerpo luchando contra la corriente. Sus patas delanteras la propulsaban con eficacia, mientras sus ojos permanecían fijos en su objetivo. Cuando llegó a la acumulación de troncos, se detuvo, buscando un punto de apoyo seguro. El cachorro, al ver a su madre tan cerca, intentó moverse hacia ella, pero sus patas resbalaron. Por un momento aterrador pareció que caería al agua, pero logró aferrarse nuevamente a la madera. «No va a conseguirlo», murmuró Ana. «El cachorro está demasiado débil y la posición es demasiado precaria». Sebastián observaba la escena a través del visor de su cámara, su corazón latiendo con fuerza. Todo su ser le gritaba que interviniera, que se lanzara al agua como había hecho esa mañana para rescatar a Reca. Pero su mente racional sabía que hacerlo ahora con Nala presente podría ser catastrófico. La madre lince hizo otro intento, acercándose por un ángulo diferente. Estaba tan cerca que casi podía alcanzar a su cría con sus fauces. El cachorro extendió una pata temblorosa hacia ella, y entonces el desastre. El tronco donde se apoyaba el pequeño se movió súbitamente, desestabilizado por el peso combinado. El cachorro perdió su agarre y cayó al agua con un chapoteo apenas audible sobre el rumor de la corriente. «No». La exclamación escapó simultáneamente de los labios de los tres observadores humanos. Nala reaccionó instantáneamente, sumergiéndose para intentar atrapar a su cría. Por unos segundos angustiosos, ambos desaparecieron bajo la superficie turbulenta. Sebastián no lo pensó dos veces. Dejando su cámara, se lanzó hacia el agua, ignorando los gritos de advertencia de Miguel y Ana. La misma determinación que lo había impulsado esa mañana lo guiaba ahora, reforzada por la conexión que sentía con estos animales que había observado y documentado durante meses. El agua estaba sorprendentemente fría, un recordatorio de su origen en las montañas nevadas. Sebastián nadó con fuerza hacia el punto donde había visto desaparecer al cachorro y a Nala. La corriente era menos violenta que en el tramo principal del río, pero seguía siendo traicionera, especialmente alrededor de los troncos sumergidos. Cuando salió a la superficie para tomar aire, vio a Nala emergiendo a unos metros de distancia. La madre lince llevaba algo en sus fauces, el cuerpo inmóvil de su cachorro. Con poderosas brazadas, intentaba nadar hacia la orilla, pero la corriente la empujaba hacia aguas más profundas y peligrosas. Sebastián evaluó la situación en un instante. Nala era una excelente nadadora, pero el peso extra del cachorro y el agotamiento estaban trabajando en su contra. Sin pensarlo más, nadó hacia ella. Era un momento crucial, un encuentro entre dos especies separadas por milenios de evolución, pero unidas en ese instante por un objetivo común: salvar una vida. Sebastián sabía que se estaba arriesgando enormemente. Una madre lince defendiendo a su cría podría infligirle heridas graves o incluso mortales si se sentía amenazada. Pero algo extraordinario ocurrió cuando sus miradas se encontraron en medio de las aguas turbulentas. No hubo agresión en los ojos de Nala, sino algo que Sebastián interpretó como reconocimiento. ¿Era posible que de alguna manera comprendiera que él estaba allí para ayudar, no para amenazar? El tiempo pareció detenerse en ese instante fugaz, en que los ojos de Sebastián se encontraron con los de Nala. En medio de las aguas turbulentas, humano y felino,
compartieron un entendimiento que trascendía palabras y especies. La madre lince, agotada por el esfuerzo y preocupada por su cría inmóvil, no mostró agresión hacia el fotógrafo, sino una especie de aceptación desesperada. «Te ayudaré», murmuró Sebastián, aunque sabía que Nala no comprendía sus palabras. Era el tono, la intención lo que importaba. Con movimientos suaves pero firmes, Sebastián se acercó. La corriente los empujaba a ambos hacia un tramo más peligroso del río, y no había tiempo para dudas. Extendió su brazo lentamente, no hacia el cachorro, sino hacia un punto cercano a Nala, ofreciéndole apoyo sin intentar arrebatarle a su cría. La lince, para asombro de quienes observaban desde la orilla, permitió que Sebastián se acercara. Juntos, en una extraña alianza improvisada, comenzaron a nadar hacia la orilla más cercana, él guiando el camino y creando una estela que reducía la resistencia del agua para ella. «No puedo creer lo que estoy viendo», susurró Ana, que junto con Miguel había corrido siguiendo la orilla para mantenerse a la altura de los nadadores. «Es completamente sin precedentes». Miguel no respondió, concentrado en encontrar el mejor punto para ayudarles a salir del agua. Unos metros más adelante, el terreno descendía suavemente hasta formar una pequeña playa natural. «Por aquí», gritó haciendo señas a Sebastián. El esfuerzo combinado de hombre y lince parecía estar funcionando. Metro a metro, se acercaban a la orilla, luchando contra una corriente que, aunque menos violenta que en el centro del río, seguía siendo un adversario formidable. El cachorro permanecía inmóvil en las fauces de su madre, un signo preocupante pero no necesariamente fatal. Los linces, como muchos felinos, sabían transportar a sus crías de esta manera sin causarles daño. Finalmente, Sebastián tocó fondo con los pies. Con renovada estabilidad, se posicionó para facilitar el último tramo a Nala. La lince, sin embargo, se encontraba claramente al límite de sus fuerzas. Cuando sus patas tocaron tierra, trastabilló, casi perdiendo su agarre sobre el cachorro. En ese momento crítico, Sebastián tomó una decisión instintiva. Con extrema delicadeza, extendió los brazos y sostuvo el cuerpo del cachorro, no para quitárselo a Nala, sino para aliviar su carga durante esos últimos metros difíciles. La madre lince, en un acto de confianza extraordinaria, permitió esta ayuda temporal, quizás reconociendo que era la mejor oportunidad para su cría. Juntos, en esta improbable colaboración, lograron llegar a la orilla. Nala inmediatamente tomó a su cachorro y lo depositó en la arena, comenzando a lamerlo vigorosamente para estimular su respiración. Los otros dos cachorros, que habían esperado en la orilla bajo la atenta mirada de Ana, se acercaron cautelosamente. Sebastián retrocedió unos pasos, dándole espacio a la familia de linces. Su ropa empapada le pesaba y el frío comenzaba a calarle los huesos, pero eso no importaba ahora. Toda su atención estaba en el pequeño cuerpo inmóvil que Nala intentaba reanimar. No pudo terminar la pregunta, su voz quebrada por la emoción y el esfuerzo. Ana, que se había acercado lentamente para tener una mejor visión, evaluaba la situación con ojos profesionales. «No puedo estar segura desde esta distancia, pero no muestra señales de movimiento». La escena era desgarradora. Nala continuaba lamiendo a su cría, emitiendo suaves sonidos que parecían casi sollozos. Los otros dos cachorros olfateaban a su hermano con evidente confusión, sin comprender completamente lo que estaba sucediendo. Reca, reconocible por el pequeño collar de seguimiento, parecía especialmente perturbada, emitiendo pequeños maullidos mientras tocaba a su hermano con una pata. «Deberíamos intervenir», dijo Sebastián, dando un paso adelante. «Quizás podamos reanimarlo». Miguel lo detuvo con una mano firme en su hombro. «Espera»,
Si intervenimos ahora, después de todo lo que ha pasado, podríamos perder la confianza de Nala y poner en riesgo a los otros cachorros. Tenemos que dejarle espacio. Era una decisión difícil, contraria a todos los instintos humanos de ayudar, de hacer algo, cualquier cosa, frente a una vida que se desvanecía. Pero Miguel tenía razón. La naturaleza tenía sus propios métodos, sus propios ritmos. A veces la mejor ayuda que los humanos podían ofrecer era no interferir. Y entonces, cuando la esperanza comenzaba a desvanecerse, sucedió. Un pequeño espasmo recorrió el cuerpo del cachorro, seguido por un débil maullido. Nala intensificó sus atenciones, lamiendo con renovada energía. Poco a poco, el pequeño lince comenzó a mostrar más signos de vida, hasta que finalmente logró levantar la cabeza. «Está vivo», exclamó Ana, sin poder contener su emoción. «Es un milagro». No era una exageración. Las probabilidades de que un cachorro de lince de esa edad sobreviviera a tal experiencia eran mínimas. Separado de su madre, atrapado durante horas en medio de un río crecido, casi ahogado, cada uno de estos factores por sí solo podría haber sido fatal. Que hubiera sobrevivido a todos ellos parecía desafiar las leyes de la probabilidad. Sebastián, empapado y temblando pero con una sonrisa imborrable, observaba la escena con una mezcla de alivio y asombro. En sus años documentando la vida salvaje alrededor del mundo, nunca había presenciado algo así. No era solo el rescate improbable o la supervivencia contra todo pronóstico. Era esa conexión momentánea, ese entendimiento mutuo entre él y Nala en medio del río, lo que lo había conmovido profundamente. Miguel se acercó, ofreciéndole una manta térmica de emergencia que había traído en su mochila. «Deberías cubrirte antes de que te dé hipotermia», dijo con una sonrisa. «Un rescatista de linces congelado no le sirve a nadie». Sebastián aceptó la manta agradecido, sin apartar la mirada de la familia de linces. El cachorro rescatado estaba ahora sentado, aún débil pero indudablemente vivo, recibiendo atenciones de su madre y hermanos. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó. «Ahora les damos espacio», respondió Ana, que se había unido a ellos. «Nala necesita tiempo para recuperarse y atender a sus crías. El tercer cachorro parece estable por el momento, aunque deberíamos monitorearlo discretamente». Como si hubiera entendido sus palabras, Nala levantó la mirada hacia los humanos. No había miedo ni agresión en sus ojos, sino algo que casi parecía reconocimiento. Después de un largo momento, comenzó a guiar a sus 3 cachorros hacia la protección del bosque, alejándose lentamente de la orilla. «Nos está dando las gracias», murmuró Sebastián, observando cómo la familia se alejaba. Miguel sonrió ante esta interpretación antropomórfica, pero no la contradijo. Después de lo que acababa de presenciar, ¿quién podía decir con certeza lo que una madre lince era capaz de comprender? «Vamos», dijo finalmente Ana. «Necesitamos llevarte al centro para que te examinen y te cambies esa ropa mojada. Además, querrás revisar esas fotografías que tomaste». La mención de su cámara sacó a Sebastián de su ensimismamiento. En la adrenalina del momento, había abandonado su equipo en la orilla antes de lanzarse al agua. «Mi cámara», comenzó, alarmado. «Tranquilo», le aseguró Miguel. «Elena envió a un técnico para recogerla cuando informamos sobre tu heroico salto. Está a salvo en el centro». El regreso al centro de recuperación fue silencioso, cada uno procesando a su manera los extraordinarios eventos de la noche. Elena los recibió en la entrada, su rostro mostrando el alivio que sentía al verlos regresar sanos y salvos. «El equipo veterinario está listo para examinarte», le dijo a Sebastián, guiándolo hacia la enfermería. «Y tengo ropa seca que puedes usar». «Estoy bien», insistió él, aunque no pudo evitar un violento escalofrío que contradecía sus palabras. «¿Cómo está Nala? ¿Y los cachorros?».
Los estamos monitoreando a través del collar de Reca, respondió Elena. Se están moviendo hacia el este, probablemente hacia el territorio habitual de Nala. Parece que la familia está completa nuevamente. Mientras Sebastián se sometía a un examen médico básico y se cambiaba a ropa seca, Ana, Miguel y Elena se reunieron en la sala de control para revisar los datos de seguimiento y las imágenes de las cámaras de seguridad que habían capturado parte de los eventos. Es un caso sin precedentes, comentaba Ana, estudiando la trayectoria de la familia de linces en la pantalla. 3 cachorros separados por una inundación, todos recuperados de diferentes maneras, la madre rastreando activamente a sus crías. Es material para una publicación científica. Y más importante aún, añadió Miguel, es una victoria para el programa de conservación. Cada cachorro de lince ibérico que sobrevive representa un paso más hacia la recuperación de la especie. Elena asintió, pero su mente estaba en otro aspecto de la historia. Lo que más me impresiona es esa conexión entre Sebastián y Nala. Ese momento en el río desafía todo lo que sabemos sobre las interacciones entre humanos y grandes felinos salvajes. Los primeros rayos del amanecer se filtraban por las ventanas del centro de recuperación, bañando las instalaciones con una suave luz dorada que contrastaba con la dramática oscuridad de las horas anteriores. Sebastián, ahora seco y examinado por los médicos, revisaba las fotografías que había logrado capturar antes de lanzarse al agua. Cada imagen contaba una parte de la extraordinaria historia. Nala en la orilla, evaluando la situación, el cachorro atrapado entre los troncos, la madre lince sumergiéndose valientemente para rescatar a su cría. Son imágenes poderosas, comentó Elena, que había entrado silenciosamente en la sala y observaba por encima de su hombro. Probablemente las primeras que documentan un comportamiento de rescate tan complejo en linces ibéricos. Sebastián asintió, deteniéndose en una imagen particular que mostraba a Nala emergiendo del agua con su cachorro en las fauces. Es una secuencia incompleta, dijo con cierta tristeza. El momento más extraordinario no pude capturarlo. ¿Te refieres a cuando nadaste junto a ella? Elena se sentó a su lado observando con fascinación las fotografías. Quizás sea mejor así. Hay experiencias tan profundas que tal vez no están destinadas a ser documentadas, sino simplemente vividas. Esta reflexión resonó con Sebastián. En sus 2 décadas como fotógrafo de naturaleza, había aprendido que a veces las imágenes más poderosas eran aquellas que quedaban grabadas únicamente en la memoria, demasiado fugaces o íntimas para ser capturadas por una lente. ¿Cómo están?, preguntó refiriéndose a la familia de linces. Elena consultó su tableta, donde aparecía un mapa con un punto parpadeante. El collar de seguimiento de Reca indica que han llegado a una zona de afloramientos rocosos a unos 5 kilómetros de aquí. Es un área que Nala conoce bien, parte de su territorio habitual. Probablemente haya guaridas seguras allí. La noticia trajo una sonrisa al rostro cansado de Sebastián. A pesar del agotamiento físico y emocional, sentía una profunda satisfacción. No solo había ayudado a salvar a los cachorros de lince, sino que había presenciado, y brevemente, formado parte de algo extraordinario en el mundo natural. Ana entró en la sala, acompañada por Miguel. Ambos mostraban signos de la larga noche sin descanso, pero también una evidente satisfacción profesional. «Tenemos noticias», anunció Ana. «He estado en contacto con la dirección del Programa Nacional de Conservación del Lince Ibérico. Están extremadamente interesados en nuestro caso. Lo consideran potencialmente revolucionario para entender el comportamiento materno y la capacidad de resiliencia de la especie». «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Sebastián. Miguel tomó la palabra,
su tono reflejando el orgullo de años dedicados a la conservación de esta especie emblemática. Significa que nos han autorizado recursos adicionales para un seguimiento intensivo de esta familia específica. Quieren documentar todo: cómo se recuperan los cachorros, especialmente el tercero, cómo se adapta Rekka después de su breve contacto con humanos, cómo maneja Nala la situación, y quieren que tú dirijas la documentación visual, añadió Ana mirando directamente a Sebastián. Tu experiencia previa, combinada con la conexión única que has establecido con esta familia de linces, te convierte en el candidato ideal. La propuesta tomó a Sebastián por sorpresa. Su plan original había sido permanecer en la reserva unos meses más para completar su reportaje para National Geographic, pero esto era diferente. Esto era una oportunidad sin precedentes para documentar algo que posiblemente nunca se había observado antes. Necesitaría hablar con mis editores, dijo finalmente, pero estoy muy interesado. Estos linces, hay algo especial en ellos. La propuesta incluye fondos para la construcción de escondites fotográficos especiales en puntos estratégicos del territorio de Nala, explicó Miguel. Instalaciones mínimamente invasivas que te permitirían documentar su comportamiento sin perturbarlos. Mientras discutían los detalles logísticos del proyecto, Elena mantenía un ojo en la pantalla de seguimiento. De repente, se interrumpió con una expresión de sorpresa. Están en movimiento nuevamente, anunció, y no de forma normal. La velocidad y el patrón sugieren que Nala está regresando hacia aquí. Los cuatro se acercaron a la pantalla, observando con incredulidad cómo el punto que representaba a Rekka, y por extensión a su familia, se movía en línea relativamente recta hacia el centro de recuperación. Esto no tiene sentido, murmuró Miguel. Nala debería estar buscando refugio después de tanto estrés, no acercándose deliberadamente a instalaciones humanas. A menos que... Sebastián dejó la frase sin terminar, una idea formándose en su mente que parecía simultáneamente imposible y perfectamente lógica. ¿A menos que qué?, preguntó Ana. A menos que esté preocupada por el estado del tercer cachorro, completó Elena, captando la idea de Sebastián. Quizás percibe que no está completamente recuperado y después de lo sucedido anoche, asocia a este lugar o a nosotros con ayuda. Era una teoría extraordinaria, casi imposible de creer para científicos entrenados en no antropomorfizar el comportamiento animal. Y sin embargo, después de los eventos de la noche anterior, ¿quién podía descartar completamente tal posibilidad? Vamos a comprobarlo, decidió Miguel, dirigiéndose hacia la puerta. Pero con extrema precaución. Si Nala realmente está buscando ayuda, tenemos que estar preparados para ofrecérsela sin asustarla. En cuestión de minutos, el equipo había montado un puesto de observación discreto cerca del perímetro del centro, en la dirección desde la que se aproximaba la familia de linces. Sebastián, con su cámara lista, ocupaba la posición principal, mientras Ana preparaba un kit veterinario básico por si fuera necesario. Están a menos de 500 metros, informó Elena, consultando la señal del collar de Rekka, moviéndose lentamente pero con determinación. La tensión era palpable mientras esperaban. ¿Realmente aparecería una lince salvaje, por propia voluntad, cerca de instalaciones humanas después de haber recuperado su libertad? Era algo prácticamente sin precedentes. Y sin embargo, allí estaba. Primero como una sombra entre la vegetación, luego como una presencia inconfundible. Nala emergió en el límite del claro, sus ojos escudriñando cautelosamente el entorno. Detrás de ella venían dos de sus cachorros, incluyendo a Rekka, identificable por su collar. Pero el tercer cachorro, el que había sido rescatado del río, no caminaba con ellos. Nala lo llevaba suavemente en su boca,
exactamente como lo había hecho la noche anterior. El tercer cachorro no se ha recuperado completamente, susurró Ana, observando a través de sus prismáticos. Parece débil, probablemente exhausto y con principio de hipotermia. Nala avanzó hasta el centro del claro, depositando cuidadosamente a su cachorro en el suelo. Luego, en un comportamiento que dejó a todos sin aliento, miró directamente hacia el puesto de observación y emitió un suave llamado. «Nos está viendo», murmuró Miguel. «Sabe exactamente dónde estamos. Y más importante aún, sabe quiénes somos», añadió Sebastián, capturando cada momento con su cámara, pero sintiendo que estaba presenciando algo demasiado profundo para ser reducido a imágenes. «¿Qué hacemos?», preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Ana, cuya vida profesional había estado dedicada a la medicina veterinaria y la conservación, tomó una decisión rápida. «Voy a salir, lentamente, sin movimientos bruscos. Si Nala realmente está buscando ayuda, tenemos la obligación ética de ofrecérsela». «Iré contigo», dijo Sebastián inmediatamente. «Después de lo de anoche, creo que confía en mí». Miguel y Elena intercambiaron miradas, conscientes de los riesgos, pero reconociendo también la extraordinaria oportunidad que se presentaba. «De acuerdo», concedió Miguel finalmente, pero al primer signo de agresión o miedo por parte de Nala, retroceden inmediatamente. Con movimientos deliberadamente lentos y calculados, Ana y Sebastián emergieron de su escondite. Nala los observó aproximarse, sus orejas alertas pero sin mostrar signos de alarma. Los dos cachorros saludables se mantuvieron cerca de ella, curiosos pero cautelosos. Cuando estaban a unos 10 metros de distancia, Sebastián se detuvo y se agachó lentamente hasta quedar a la altura de los ojos de Nala. «Hola otra vez», dijo suavemente, usando el mismo tono que había empleado durante el rescate nocturno. Nala mantuvo su mirada fija en él durante un largo momento. Luego volvió su atención hacia el cachorro debilitado que yacía en el suelo. El mensaje parecía claro incluso sin palabras. «Ayúdalo». Ana, siguiendo el ejemplo de Sebastián, se agachó también y comenzó a hablar en tonos suaves y tranquilizadores mientras abría lentamente su kit veterinario. «Vamos a revisar a tu pequeño, ¿de acuerdo? No te preocupes». Lo que siguió desafió todas las expectativas y conocimientos previos sobre el comportamiento de los linces salvajes. Nala, aunque visiblemente tensa, permitió que Ana se acercara lo suficiente para examinar al cachorro debilitado. No solo eso, sino que mantuvo a sus otros dos cachorros a una distancia segura pero cercana, como si quisiera que observaran y aprendieran. El examen de Ana fue rápido pero minucioso, sus manos experimentadas evaluando al pequeño cachorro con movimientos precisos y gentiles. Nala observaba cada gesto con atención, sus ojos ambarinos fijos en la veterinaria, mientras ésta tomaba la temperatura del pequeño, revisaba su respiración y comprobaba sus reflejos. «Está deshidratado y exhausto», diagnosticó Ana en voz baja. «Su temperatura corporal es preocupantemente baja y sus pulmones suenan congestionados. Probablemente aspiró algo de agua durante el casi ahogamiento». Sebastián, arrodillado a una distancia prudente, no apartaba la mirada de Nala. La conducta de la lince desafiaba todo lo que había aprendido sobre estos esquivos felinos. «¿Qué podemos hacer?», preguntó, manteniendo su voz en un tono tranquilizador que parecía calmar tanto a la madre como a sus crías. «Necesita atención médica inmediata», respondió Ana. «Fluidos, antibióticos preventivos para la neumonía y calor, pero…» No necesitó completar la frase. El dilema era evidente. Tratar adecuadamente al cachorro significaría llevarlo nuevamente al centro, separándolo temporalmente de su madre y hermanos. Después del extraordinario esfuerzo que Nala había hecho para mantener a su familia unida,
¿Cómo podrían justificar otra separación? Como si percibiera su indecisión, Nala dio un paso adelante y empujó suavemente a su cachorro enfermo más cerca de Ana. El gesto era tan elocuente en su sencillez que dejó a la veterinaria momentáneamente sin palabras. «Creo que ha tomado la decisión por nosotros», dijo Sebastián, asombrado por la claridad con que la lince comunicaba sus intenciones. Ana asintió lentamente, recuperando su compostura profesional. «Voy a llevarlo al centro para tratamiento inmediato», dijo, dirigiéndose tanto a Sebastián como extrañamente a Nala, «pero necesitamos una solución que no separe permanentemente a la familia». Miguel y Elena, que habían estado observando desde una distancia prudente, se acercaron con movimientos deliberadamente lentos y predecibles. «Tengo una idea», dijo Elena. «El recinto exterior de rehabilitación está vacío actualmente. Es espacioso, seminatural y tiene una zona cubierta con control de temperatura. Podríamos acondicionarlo para toda la familia». La sugerencia era revolucionaria: invitar a una hembra de lince salvaje y sus cachorros a permanecer voluntariamente en un recinto semicontrolado hasta que el cachorro enfermo se recuperara. Nada similar se había intentado antes con linces ibéricos adultos completamente salvajes. «¿Crees que Nala entraría voluntariamente?», preguntó Miguel, escéptico pero intrigado. «Después de lo que hemos visto hoy, creo que debemos reconsiderar lo que sabemos sobre las capacidades cognitivas y de toma de decisiones de estos animales», respondió Ana mientras preparaba al cachorro para transportarlo. «Si podemos comunicarle claramente que su familia permanecerá unida y que el cachorro recibirá atención, creo que existe esa posibilidad». El plan se puso en marcha con la eficiencia que caracterizaba al equipo del centro. Mientras Ana llevaba al cachorro enfermo al área veterinaria para iniciar el tratamiento inmediato, Miguel y Elena preparaban apresuradamente el recinto exterior, asegurándose de que tuviera suficientes zonas de refugio, agua fresca y presas vivas, conejos y perdices dentro de un compartimento especial donde los linces podrían cazarlos de forma natural. Sebastián, entretanto, asumió la extraordinaria responsabilidad de mantener el vínculo con Nala. Sentado tranquilamente a una distancia respetuosa, le hablaba con el mismo tono suave que había utilizado durante el rescate en el río. Aunque la lince no podía entender sus palabras, parecía responder al tono y a la intención detrás de ellas, manteniendo a sus dos cachorros restantes cerca, pero sin mostrar signos de querer huir. «Tu pequeño va a estar bien», le aseguraba Sebastián. «Ana es la mejor veterinaria de felinos salvajes de toda España y pronto estarán todos juntos nuevamente». Reca, la cachorra que había sido rescatada primero, mostraba una curiosidad particular hacia Sebastián. Mientras su hermano se mantenía prudentemente junto a su madre, ella se aventuraba ocasionalmente a dar unos pasos hacia el fotógrafo, olfateando el aire en su dirección. «Creo que te recuerda», comentó Miguel, que había regresado para informar que el recinto estaba listo. «Es extraordinario considerando el breve tiempo que pasó bajo cuidado humano». En menos de una hora, Ana regresó con noticias alentadoras. «He estabilizado al cachorro. Está recibiendo oxígeno, fluidos y antibióticos. Su temperatura está volviendo lentamente a la normalidad». «¿Cuánto tiempo necesitará para recuperarse completamente?», preguntó Elena. «Es difícil precisarlo. Con suerte, entre 3 y 5 días. Los felinos jóvenes tienen una capacidad de recuperación asombrosa cuando reciben el tratamiento adecuado». Llegaba el momento crucial: intentar guiar a Nala y sus dos cachorros saludables hacia el recinto, donde podrían reunirse con el pequeño enfermo una vez que estuviera lo suficientemente estable para salir de cuidados intensivos. Era un plan arriesgado, que dependía enteramente de la voluntad de una madre lince salvaje
de confiar en los humanos. «Le mostraremos el camino», dijo Sebastián poniéndose de pie lentamente. «Sin manipulación, sin engaños. Simplemente le ofreceremos la opción y respetaremos su decisión». Con Ana llevando al cachorro enfermo, ahora despierto aunque débil, en una pequeña incubadora portátil, el grupo comenzó a moverse lentamente hacia el recinto especial. Sebastián iba a la cabeza, ocasionalmente mirando atrás para asegurarse de que Nala los seguía. La lince, después de un momento de aparente indecisión, comenzó a caminar tras ellos, manteniendo una distancia prudente pero constante. El recinto de rehabilitación era una estructura circular de aproximadamente media hectárea, rodeada por una valla discreta pero efectiva, con abundante vegetación natural y varias cuevas artificiales que simulaban guaridas naturales. Una sección cubierta proporcionaba protección contra los elementos y estaba equipada con sistemas de calefacción para los meses fríos. «Hemos intentado recrear un entorno lo más natural posible», explicó Elena mientras se acercaban a la entrada. «Es lo suficientemente espacioso para que no se sientan confinados, pero nos permite monitorear su salud y proporcionar atención médica si es necesario». Al llegar a la puerta del recinto, el grupo se detuvo. Este era el momento de verdad, cuando descubrirían si su extraordinaria teoría sobre la capacidad de decisión de Nala era correcta o simplemente una proyección humana sobre el comportamiento animal. Ana colocó cuidadosamente la incubadora portátil en el suelo, cerca de la entrada pero dentro del recinto, donde Nala podía ver claramente a su cachorro a través del plástico transparente. Luego, con el resto del equipo, retrocedió varios metros, dejando el camino completamente libre. Nala se detuvo, evaluando la situación. Sus ojos se movían entre el recinto, su cachorro enfermo, y los humanos que habían demostrado ser aliados improbables. Era un momento de decisión no solo para ella, sino para la comprensión humana de la inteligencia y agencia de los animales salvajes. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente no fueron más que unos minutos, Nala avanzó hacia la entrada abierta. Se detuvo brevemente en el umbral, olfateando intensamente, antes de entrar con pasos cautelosos. Sus dos cachorros saludables la siguieron fielmente, pegados a sus flancos. Una vez dentro, Nala se dirigió directamente a la incubadora, donde se encontraba su tercer cachorro. Olfateó el dispositivo con evidente curiosidad, tocándolo suavemente con una pata como preguntando cómo acceder a su cría. «Voy a abrir la incubadora», dijo Ana suavemente, caminando lentamente hacia ella. En cualquier otra circunstancia, acercarse a una madre lince con crías dentro de un espacio cerrado habría sido considerado extremadamente peligroso. Pero la extraordinaria relación que se había desarrollado entre estos humanos específicos y esta familia de linces particular había creado un precedente completamente nuevo. Con movimientos deliberados y tranquilos, Ana abrió la tapa de la incubadora, permitiendo que Nala pudiera alcanzar a su cachorro. La madre lince inmediatamente comenzó a lamerlo y olfatearlo minuciosamente, verificando su estado, mientras el pequeño respondía con débiles maullidos de reconocimiento. «Vamos a dejarlos tranquilos», sugirió Miguel, después de que Ana verificara rápidamente que el catéter intravenoso del cachorro seguía correctamente colocado. «Han pasado por suficiente estrés por un día». El equipo retrocedió lentamente hacia la salida. Sebastián fue el último en salir, su mirada encontrándose una vez más con la de Nala en un silencioso intercambio que trascendía las barreras entre especies. Había algo en esos ojos ambarinos que hablaba de un entendimiento profundo, una confianza ganada, no a través de domesticación o condicionamiento, sino a través de un respeto mutuo forjado en la adversidad compartida.
Cuando la puerta del recinto se cerró suavemente, los 4 humanos se quedaron un momento observando a través del cristal unidireccional cómo Nala guiaba a sus cachorros hacia una de las cuevas artificiales, llevando gentilmente al pequeño enfermo para mantenerlo caliente y protegido. «Nunca he visto algo así en toda mi carrera», comentó Ana, su voz mezclando asombro profesional y emoción personal. «Esto va más allá de lo que sabemos sobre el comportamiento de los linces salvajes». «¿Creen que realmente entiende lo que está pasando?», preguntó Elena, «que está aquí voluntariamente para que su cachorro reciba tratamiento». Miguel, cuya larga experiencia lo había hecho cauteloso sobre antropomorfizar el comportamiento animal, consideró la pregunta seriamente. «No podemos estar completamente seguros de lo que comprende a nivel cognitivo, pero lo que sí sabemos es que tomó una serie de decisiones que maximizaron las posibilidades de supervivencia de sus 3 cachorros, incluso cuando eso significó interactuar con humanos de una manera sin precedentes». Los días siguientes transcurrieron en una atmósfera de asombro científico y emoción apenas contenida. El Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, Sierra de Encinas, se había transformado en el escenario de un evento sin precedentes en la historia de la conservación del lince ibérico. Investigadores, veterinarios y especialistas en comportamiento animal llegaron de distintas partes de España y Europa, atraídos por las noticias de una familia de linces salvajes que había establecido una relación extraordinaria con un equipo de conservacionistas. Sebastián, cuyo trabajo fotográfico había pasado a un segundo plano frente a su participación activa en los acontecimientos, se convirtió en una pieza clave de este improvisado experimento. Nala, por razones que desafiaban las explicaciones convencionales, parecía reconocerlo y aceptar su presencia con una calma que no mostraba hacia otros humanos. «Es como si hubiera un pacto entre ustedes», comentó Elena una tarde, mientras observaban a través del cristal cómo Sebastián, sentado tranquilamente dentro del recinto, documentaba el comportamiento de la familia de linces. Nala descansaba a unos metros de distancia, aparentemente relajada mientras vigilaba a sus cachorros jugando. «No creo que sea tan místico como suena», respondió Sebastián con una sonrisa modesta. «Simplemente compartimos un momento intenso en el río. Los animales, como las personas, no olvidan a quienes los ayudan en momentos críticos». El tercer cachorro, al que habían decidido no nombrar oficialmente pero que Sebastián llamaba en privado Valiente, mostraba signos constantes de mejoría. Los antibióticos habían controlado la infección pulmonar y su nivel de energía aumentaba día a día. Aunque todavía recibía tratamiento, ahora podía unirse a sus hermanos en sus juegos, fortaleciéndose gradualmente bajo la atenta mirada de su madre. Ana, quien dirigía el tratamiento médico de Valiente, se había convertido en la segunda humana que Nala toleraba dentro del recinto. Sus visitas diarias para administrar medicamentos y revisar el progreso del cachorro se habían convertido en una rutina que la lince aceptaba con sorprendente ecuanimidad. «Sus pulmones suenan mucho mejor hoy», informó Ana después de su revisión vespertina. «La fiebre ha desaparecido por completo y su apetito es excelente. Diría que en 2 o 3 días más estará completamente recuperado y listo para regresar a la naturaleza». La noticia provocó sentimientos encontrados en el equipo. Por un lado, la recuperación del cachorro representaba un éxito rotundo para su misión de conservación. Por otro, significaba el fin de esta extraordinaria convivencia que había desafiado todo lo que creían saber sobre las interacciones entre humanos y felinos salvajes. «¿Crees que los volveremos a ver después de liberarlos?», preguntó Elena a Miguel, mientras revisaban los datos de seguimiento de otros linces monitoreados en la reserva.
Miguel consideró la pregunta cuidadosamente. Los linces ibéricos son extremadamente territoriales y conservadores en sus movimientos. Si Nala decide regresar a su territorio habitual, que está dentro de la reserva, definitivamente podremos seguir monitoreándolos a través del collar de Reca. No me refería a eso, aclaró Elena. Me pregunto si mantendrán algún tipo de conexión con nosotros. Si Nala nos reconocerá si nos encuentra en el bosque. Eso, respondió Miguel con una sonrisa reflexiva, es algo que solo el tiempo dirá. Pero después de lo que hemos presenciado estos días, estoy mucho menos seguro de los límites de lo que los animales salvajes pueden comprender y recordar. La mañana de la liberación amaneció clara y fresca, con un cielo despejado que prometía un día perfecto. Se había tomado la decisión de devolver a la familia a la naturaleza en una zona remota pero familiar para Nala, cerca de donde había tenido su guarida original antes de la inundación. El transporte se realizaría con el mínimo estrés posible. Una furgoneta especialmente adaptada llevaría las 4 jaulas de transporte, una para Nala y una para cada cachorro, directamente al punto de liberación. Solo 4 personas participarían en este momento crucial: Ana, Miguel, Elena y por supuesto Sebastián. La preparación final fue sorprendentemente sencilla. Como si comprendiera lo que estaba a punto de suceder, Nala cooperó de manera extraordinaria cuando Ana entró para realizar el último chequeo a Valiente y preparar a la familia para el transporte. Los cachorros, siguiendo el ejemplo de su madre, entraron dócilmente en sus respectivas jaulas cuando fueron guiados con comida. Es casi como si entendiera que este es el último paso antes de recuperar su libertad completa, comentó Ana, asombrada por la docilidad de animales que en cualquier otra circunstancia estarían luchando frenéticamente contra el confinamiento. El viaje hasta el punto de liberación duró aproximadamente 1 hora. Durante todo el trayecto, Sebastián permaneció cerca de las jaulas, hablando suavemente a la familia de linces con ese tono tranquilizador que parecía calmarlos. Su cámara, por primera vez en días, permanecía guardada. Este momento no era para documentar, sino para vivir. El lugar elegido para la liberación era un pequeño claro rodeado de densos matorrales mediterráneos, próximo a un arroyo permanente que garantizaba agua incluso en los meses más secos del verano. Las jaulas fueron colocadas en semicírculo, con sus puertas orientadas hacia el bosque. ¿Están todos listos?, preguntó Miguel, después de verificar que todo estaba en orden. Con asentimientos silenciosos, el pequeño grupo se preparó para el momento culminante de esta extraordinaria historia. Sebastián fue designado para abrir las jaulas, comenzando por los cachorros y terminando con Nala. Con movimientos suaves y deliberados, liberó primero a Reca, luego a su hermano y finalmente a Valiente. Los 3 cachorros emergieron cautelosamente, olfateando el aire y reconociendo gradualmente el entorno natural. Se mantuvieron cerca de la jaula de su madre, claramente esperando su liderazgo. Llegó el momento decisivo. Sebastián se arrodilló frente a la jaula de Nala, sus ojos encontrándose una vez más con los de ella en ese extraño diálogo silencioso que habían desarrollado. «Gracias», murmuró, aunque sabía que ella no podía comprender sus palabras. «Gracias por confiar en nosotros». Abrió la puerta con un movimiento fluido y retrocedió varios pasos. Nala emergió con la elegancia característica de su especie, su cuerpo musculoso moviéndose con la precisión de un depredador perfectamente adaptado a su entorno. Se detuvo brevemente, evaluando su situación y asegurándose de que sus 3 cachorros estuvieran a salvo, y entonces sucedió algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. En lugar de desaparecer inmediatamente en el bosque como habría hecho cualquier lince ibérico en circunstancias normales, Nala se volvió hacia el grupo humano.
Sus ojos recorrieron cada rostro, deteniéndose finalmente en Sebastián. Por un instante eterno, predador y fotógrafo se miraron, separados por millones de años de evolución divergente, pero unidos por esos extraños momentos compartidos en el límite entre lo salvaje y lo humano. Nala emitió un suave sonido, algo entre un ronroneo y un gruñido, que pareció resonar en el silencio del bosque. Luego, con un movimiento de su cola moteada, giró y condujo a sus cachorros hacia la espesura. La familia de linces desapareció entre la vegetación, regresando al mundo salvaje al que pertenecían. Ninguno de los presentes habló durante varios minutos, cada uno procesando a su manera el significado de lo que acababan de presenciar. «No va a ser fácil explicar esto en los informes oficiales», comentó finalmente Ana con una sonrisa que no ocultaba su emoción. «Quizás no necesitemos explicarlo todo», respondió Miguel. «A veces la experiencia vivida va más allá de lo que pueden capturar las palabras o los datos científicos». Sebastián permaneció en silencio, su mirada fija en el punto donde había desaparecido la familia de linces. Esta experiencia había transformado profundamente su visión como fotógrafo de naturaleza. Más allá de capturar imágenes de animales salvajes, ahora comprendía que existía una dimensión de conexión que rara vez se exploraba en el mundo de la conservación. «¿Qué harás ahora?», preguntó Elena, notando su ensimismamiento. Sebastián sonrió, finalmente apartando la mirada del bosque. «Terminaré mi reportaje para National Geographic, por supuesto, pero después creo que me quedaré por aquí un tiempo más. Hay una historia más grande que quiero contar sobre cómo los límites entre lo humano y lo salvaje son quizás más permeables de lo que imaginamos». En los meses y años siguientes, la historia de Nala y sus cachorros se convertiría en un caso de estudio fundamental en los programas de conservación del lince ibérico. Las imágenes captadas por Sebastián, publicadas primero en National Geographic y luego en un libro que rápidamente se convirtió en referencia, cambiaron la percepción pública de estos esquivos felinos y contribuyeron significativamente al apoyo para su conservación. El seguimiento a través del collar de Reca permitió al equipo confirmar que la familia prosperaba en su entorno natural. Los 3 cachorros crecieron saludables y eventualmente se independizaron, estableciendo sus propios territorios y contribuyendo a la recuperación gradual de la especie. Ocasionalmente, guardabosques y investigadores reportaban avistamientos inusuales. Una hembra de lince adulta que, en lugar de huir inmediatamente ante la presencia humana, se detenía brevemente a observar antes de desaparecer en la espesura. Nadie podía confirmar si se trataba de Nala, pero Sebastián, que había establecido su base permanente en un pequeño pueblo cercano a la reserva, sonreía ante estos informes, porque él sabía, como saben quienes han mirado realmente a los ojos de lo salvaje, que algunos encuentros transforman no solo nuestra comprensión de los animales, sino nuestra percepción de lo que significa ser humano en un mundo compartido con otras formas de inteligencia y conciencia.